Buenas noches, maestra. Somos el grupo 432. Mi grupo está integrado por Hernández Sofía y Mayen Jonathan y su servidora Alexis. Nuestro tema es la Revolución Mexicana. Bueno, yo les voy a explicar el inicio. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, pues este fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910, aquí en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México que estaba bajo la dictadura de Porfirio Díaz. A esta etapa de la historia se le conoce mejor como el Porfiriato. Él ejerció el poder en el país de una manera dictatorial desde 1876 hasta 1911, que fue el año de su renuncia. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Claro, como en cualquier gobierno, a sus inicios tiene lo mejor. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Bueno, también les voy a explicar los personajes. Yo quiero iniciar con Francisco Madero y Porfirio Díaz, ya que yo considero que Madero fue el principal personaje, ya que él fue quien se proclamó en contra del gobierno de Porfirio Díaz. A ese se le suele considerar como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910, ya que en ese año Porfirio buscaba la reelección y fue cuando Madero creó el PNA, que fue el Partido Nacional Antireeleccionista. Y durante este conflicto Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911, ya que fue el año en que Díaz fue derrotado y renunció a la presidencia. Después quiero seguir con José María Pino Suárez. Él fue un político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano que sirvió como vicepresidente de México de 1911. Él estuvo al lado de Madero y aparte él fue asesinado en 1913 durante los eventos de la denominada Decena Trágica, que también en ese año fue el año de la muerte de Madero. Ellos dos murieron juntos a manos de Victoriano Huerta, que ahorita también les voy a explicar. Durante su trayectoria, fue también secretario de Justicia en el gabinete provisional de Francisco I. Madero. Fue un miembro del Partido Nacional Antireeleccionista y se unió a Francisco I. Madero a su paso por Yucatán, haciendo campaña política. Pino Suárez organizó grupos leales en Tabasco y Yucatán. Además, cuando Madero estuvo preso en San Luis Potosí, Pino Suárez le escribió regularmente informándole de los procesos revolucionarios en Yucatán y Tabasco. Después quiero seguir con los hermanos Flores Magón. ¿Quiénes fueron? Ellos fueron Jesús, Ricardo y Enrique. Ellos constituyen la junta organizadora del Partido Nacional Mexicano. A principal aportación periodística fue de Ricardo Flores Magón fue publicar en sus artículos de combate en el periódico Regeneración, que fue el principal medio de concentración para los revolucionarios. Fue que sufrió muchísimos y múltiples interrupciones y como vocero oficial del Partido Nacional Mexicano y opositor de Porfirio Díaz y difundió y promovió sucesos revolucionarios. Después quiero seguir con los hermanos Cerdán. Fue Aquiles Cerdán, Carmen, Máximo y Natalia. Estos cuatro hermanos fueron los primeros en seguir el llamado de Francisco para derrotar al dictador el 18 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla. Aquiles Cerdán, que fue el menor de los cuatro hermanos, fue uno de los hombres con espíritu antieleccionista que apoyó desde el inicio a Francisco. En Puebla, Cerdán fundó el club político Luz y Progreso, en el que editó el semanario La Reelección y cuyo traje fue un corto debido a la falta de fondos. Después, Pascual Orozco fue un general y líder revolucionario en 1910. Orozco se levantó en armas en apoyo del plan de San Luis de Francisco y Madero. Ok, ahora quiero seguir con este personaje que es Victoriano Huerta. Yo tengo como un rencor porque siento que es la persona, pues sí, más traicionera porque,
O sea, hubo un levantamiento en armas a manos de los sobrinos de Díaz, que fue Bernardo Reyes y Félix Díaz. Se supone que él fue, bueno, Félix Díaz es parte, bueno, era parte de sus amigos y era su aliado, pero Victoriano Huerta, pues como que se le metió mucho a la cabeza a este Francisco Madero y lo traicionó al final. Él también fue un líder natural de las Fuerzas Armadas Naturales. Pero bueno, él fue un ingeniero militar mexicano, presidente entre 1913 y 1914, como resultado de un golpe de estado llamada la Decena Trágica. Es lo que les decía. Él traicionó a Francisco Madero dando el golpe de estado. Victoriano fue bien conocido por ser muy ágil para pasar de un bando a otro, por lo que estableció alianzas pues con políticos y terminaba por traicionarlos. Y claro, cometió errores, pues como todos, como sacar del gobierno a su aliado Félix Díaz, que como les decía era el sobrino de Porfirio Díaz. Disolvió el Congreso y asesinó a civiles en protesta. Entró en un conflicto de negocios petroleros con Estados Unidos, error que le costó hasta la presidencia. Esto ocasionó que el gobierno de Estados Unidos cambiara su apoyo hacia el movimiento constitucionalista dirigido por Carranza. Y pues al final fue encarcelado en la prisión militar y murió en el hospital provisional de Fort Bliss a la edad de 63 años el 13 de enero de 1916. El que sigue es Emiliano Zapata. Él se unió en 1910 a la Revolución Mexicana, liderada por Francisco Madero, para intentar derrotar el gobierno de Porfirio Díaz. Lideró el Ejército del Sur, conformado por campesinos de Morelos, que conquistó pues varios territorios que terminaron por ser claves para el triunfo de la revolución. Después sigue Venustiano Carranza. En un principio no se comprometió con Francisco Madero, pues continuó con la esperanza de que algún día el general Bernardo Reyes, quien lo había apoyado en su lucha contra García Galán, regresara al país a suceder a Porfirio Díaz. Al ver que esto no sucedía y cercanas las elecciones presidenciales, decidió adherirse al maderismo, que pues era el movimiento de Francisco Madero. Participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe de ejército constitucionalista, tras el asesinato de Francisco Madero, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta, que pues creo que es conocido como el traidor. Fue encargado del poder ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Bueno, después sigue Pancho Villa. Bueno, fue uno de los principales caudillos de la Revolución Mexicana en 1910. Se unió a la causa de Francisco Madero. El Centauro del Norte, como era apodado por sus seguidores, contribuyó en su ejército al rápido triunfo de la revolución. En 6 meses logró expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz. Pancho Villa apoyó la presidencia progresista de Madero y combatió luego la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, al que logró derrocar en colaboración con Emiliano Zapata y con el líder constitucional Venustiano Carranza. Bueno, Álvaro Obregón. El presidente Álvaro Obregón fue estratega militar más sobresaliente de la Revolución Mexicana, porque nunca perdió una batalla. Señaló que Obregón consolidó las alianzas del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras, e impulsó las ideales más avanzadas y progresistas de la Constitución de 1917. Bueno, y por último, Plutarco Elías Calles. Bueno, él fue pues un presidente, pero ya salió después. Él fue como al final de la Revolución Mexicana, pero se me hizo como importante meterlo. Es considerado uno de los políticos más influyentes en la función del Estado después de la Revolución Mexicana. Plutarco Elías Ordaz, político militar mexicano, nació en Guaymas, Sonora, en 1877 y falleció en la Ciudad de México en 1945. Fue maestro de escuela, periodista y político. Bueno, hasta ahí es como los personajes que yo quise meter porque se me hicieron como lo más relevante, pero no sé, hay muchos personajes que me hicieron como
pues reflexionar sobre cómo es la gente, la verdad, como Victoriano Huerta se me hizo una persona súper traicionera y la verdad el que más como que, no sé, me cayó bien fue este Pino Suárez que siento que fue un amigo súper leal para Madero. Hola, mi nombre es Sofía Hernández de Rato. Yo les voy a hablar de las causas de la Revolución Mexicana. Las principales causas de la Revolución de México están vinculadas a la explotación capitalista y a las injusticias sociales que ha traído. Causas políticas: la dictadura de Porfirio Díaz. Él fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder. Como lo hizo, pues salió reelegido 7 veces y a partir de fraudes que hacía en las elecciones. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en sus manos para poder manejarlo, manipularlo como se le diera a su antojo, como él quisiera. La población más humilde de México era la que estaba más afectada, estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaban viviendo en ese momento, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México. O sea que los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Dice, la población más humilde se organizaron en busca de la reforma agraria que les devolvieran sus tierras. Con estas ideas se alzaron en contra del gobierno, vieron su oportunidad para pues un cambio. Las causas económicas: el gobierno de Porfirio Díaz era un gobierno capitalista, el cual le daba privilegios a los que más tenían, clases altas a las clases privilegiadas. Estos se hacían cada vez más ricos y los pobres más pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero, explotando cada vez más a la población, y la situación se iba poniendo difícil, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra, lo dejaban en manos de brutales, inexpertos administradores que mandaban a latigazos al campesino. El presidente le abrió las puertas al capital extranjero: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. España y Alemania se apoderaron de las tierras mexicanas que antes eran de los campesinos y explotaron el territorio para pues sacarle provechos para su beneficio, dejando de lado pues a los campesinos, quienes empezaron a necesitar trabajo, y el presidente los dejó de lado y se olvidó de ellos. Algunas causas sociales es que existía una gran explotación de la población, como sabemos, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de ellos, de los obreros y campesinos. No exigía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa. Antes no había de horario de 8 horas, este salario se le tenía que dar, no. Antes se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran brutales, exageradas, hasta 12 horas muchas veces, ya que no estaba en el reglamento. Y entonces estos eran explotados, literal. Los mejores cargos y puestos eran desempeñados por norteamericanos. La división social: existía una gran desigualdad social donde los obreros y campesinos ocupaban lo más bajo, el lugar más bajo de la población, mientras que los empresarios, el clero, los políticos tenían más privilegios en la población. Aquí hay algunas imágenes, como pueden ver, de cómo era antes, unos ejemplos.
Um, ok, las diversas giras realizadas por Madero antiporfiristas a lo largo de la nación tuvo éxito, el cual fue acusado de incitar a la rebelión y fue sentenciado a la cárcel. Luego fue puesto en libertad bajo fianza, pero sin derecho de abandonar el país ni a participar en las elecciones en las cuales él se religió. Fue como en contra de su promesa el coronel Porfirio Díaz. También una causa fue la crisis de 1907. La crisis en Europa y los Estados Unidos condujo a una disminución drástica de los créditos industriales y el encarecimiento de las importaciones, lo cual se tradujo en un fuerte desempleo que acentuó aún más el malestar del pueblo mexicano. A medida de que las mayorías mestizas reclamaban mayor participación en las decisiones de la nación, se dejó de ver el grupo de élite llamado los científicos como los únicos capaces congénitamente de detener el poder. Estos representaban la camarilla del porfiriato. Eso fue como el descrédito del socialismo imperante. Bueno, ahora vamos a pasar a las consecuencias de la revolución. La principal consecuencia fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se hace referencia el derecho de la tierra a la expropiación por parte del Estado para fines de reforma agraria y devolver a los campesinos sus tierras, el reconocimiento del derecho indígena sobre el uso de tierras ancestrales, la creación del salario mínimo y de la jornada de trabajo de 8 horas diarias, la separación definitiva entre Estado e Iglesia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos. Se organizan los sindicatos, se consolida el sistema de educación nacional. Una consecuencia directa era el movimiento el movimiento fue el debilitamiento del caudillismo. Y a pesar de las conquistas, muchos campesinos perdieron sus tierras después de la revolución, ya que no eran capaces de competir con la producción hecha en la gran propiedad, lo que inviabilizó a muchos pequeños productores, forzándolos a vender sus tierras, pues ya no tenían de dónde. 4 millones de vidas afectadas. No se cuenta con una cifra exacta del número de fallecidos durante el conflicto. O sea, las consecuencias eran muchas muertes, pero se estima que oscila entre el 1.000.000 y los 2 millones de personas. Contando la emigración a otros países, la hambruna, la disminución de la natalidad y la pandemia de gripe española desatada en 1918, se estima que 3,4 millones de personas se hayan visto afectadas toda su vida durante el periodo de la historia mexicana. También otra consecuencia fue el nacimiento del burócrata. Gracias a los sustanciales cambios sociales y políticos en la revolución, las clases desfavorecidas ingresan al Estado y ocupan funciones burocráticas y administrativas. El ejército, legado a la revolución, también abrió su sistema y captó personal de las clases medias bajas, o sea, empezaron a contratar, creciendo en un 50 o 60% durante el gobierno de Calles. Esto significó un sustancial cambio en la repartición de la riqueza del país. Migración urbana también fue una consecuencia, huyendo del desorden y violencia en el campo, ya que la revolución fue un movimiento de mucha presencia rural. Muchos campesinos, un amplio porcentaje de la población campesina migró a las ciudades, incrementando así el nivel de la vida en ciudades. O sea, empezaron a llegar
muchas personas campesinos a las ciudades, pero ocasionando en ellas una desigualdad social profunda. La reforma agraria. Uno de los cambios más significativos de la revolución es que los campesinos se les permitió poseer tierras y se creó una nueva clase de ejidatarios. Sin embargo, no estaba mejorando su calidad de vida y muchos aún preferían migrar a plantaciones en las que se les maltrataba y explotaba porque ahí eran mejor pagados, mejor retribuidos. Muchos otros migraron a Estados Unidos. Visibilización militar de la mujer. Otra consecuencia, muchas mujeres participaron activamente en el conflicto bélico, alcanzando grados de coronel, teniente o capitán, dejando una impresión importante en la manera de pensar a la mujer durante esa época. Entre ellas pueden destacarse o nombrarse a Margarita Neri, Rosa Bobadilla, Juana Ramona de Flores o María de Jesús de la Rosa, la Coronela. Impacto artístico y literario. Numerosos autores trataron en sus obras lo ocurrido entre 1910 y 1917. Ellos, sin saberlo, crearon un potente músculo estético y artístico. Otra consecuencia, muchas mujeres participaron activamente en el conflicto bélico, alcanzando grados de coronel, teniente o capitán, dejando una impresión importante en la manera de pensar a la mujer durante esa época. Entre ellas pueden destacarse o nombrarse a Margarita Neri, Rosa Bobadilla, Juana Ramona de Flores o María de Jesús de la Rosa, la Coronela. Impacto artístico y literario. Numerosos autores trataron en sus obras lo ocurrido entre 1910 y 1917. Ellos, sin saberlo, crearon un potente músculo estético y artístico que rendiría frutos después en la cultura de su país. Algunos de estos autores son Mario Azuela, José Vasconcelos, José Rubén, Martín Luis Guzmán, entre otros. Así nacería, a partir de 1928, el género novela revolucionaria. Auge de los corridos y de las adelitas. Durante el periodo revolucionario cobró mucha fuerza el corrido, una expresión musical y popular heredada del antiguo romance español, donde se narraban hechos épicos y revolucionarios o se contaba la vida de los líderes populares como Pancho Villa o Emiliano Zapata. De ellos nace también la figura de la adelita o soldadera, la mujer comprometida con el campo de batalla, evidencia de una gran participación de la mujer en ambos lados del conflicto. Aquí igual hay un collage de varias fotos donde se pueden apreciar el impacto artístico, reforma agraria, migración urbana, nacimiento del burócrata, auge de los corridos adelitas, que todo lo que acabo de decir está plasmado en los dibujos, visibilización militar de la mujer y el impacto que tuvieron. La etapa 1, Porfiriato. Esta es la génesis de la Revolución Mexicana y se dio a causa del Porfiriato, periodo que refiere a la dictadura de Porfirio Díaz, impuesta desde 1876. La fracción opositora estaba a cargo de Francisco I. Madero, quien formó el partido antireeleccionista para presentarse como candidato en 1910, comandando posteriormente la revuelta del Plan de San Luis Potosí. Este movimiento fue provocado principalmente por campesinos quienes buscaban
reivindicaciones laborales y sociales, el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por estabilizar la economía del país, pero a cambio de desfavorecer a las clases bajas. Madero fue encarcelado y perdió ante Díaz el proceso electoral, por lo que tuvo que exiliarse y escapar de Estados Unidos. La etapa 2 fue la Revolución Maderista. Desde los Estados Unidos, Francisco I. Madero empezó a planificar el movimiento revolucionario. El 20 de noviembre de 1910 comenzaron algunos levantamientos armados. El preámbulo tuvo lugar en Puebla, cuando los hermanos Cerdán fueron descubiertos en sus planes de rebelión. A la fracción opositora se unieron Francisco Pancho Villa en los estados del norte y Emiliano Zapata, encargado de las regiones del sur. A la par, Madero regresó al país e invadió Ciudad Juárez. El gobierno de Díaz se sintió presionado, por lo que removió a su gabinete a todo e impulsó una nueva norma para impedir la reelección, decisión que no fue suficiente para los rebeldes, por lo que retomaron el conflicto armado e instalaron un gobierno provisional presidido por Madero. Porfirio terminó por renunciar el 25 de mayo de 1911, escapando y exiliándose en Francia. En México se convocaban nuevas elecciones ante el fracaso del gobierno de Francisco León de la Barra, proceso en el que Madero se llevó la victoria. Luego está la etapa 3, el gobierno de Francisco y Madero. En la entrada de un nuevo gobierno, Madero ordena el desarme de las diversas fracciones, impulsa cambios políticos sociales con el fin de reelección y la ampliación del electorado. Y a pesar de que algunas clases medias llegaron a altos cargos, los campesinos y obreros seguían abajo, relegados, por lo que Zapata consideró al presidente como traidor. Afirmó que no estaba comprometido con proyectos como la reforma agraria. Con la desestabilización del gobierno llegó la decena trágica, un golpe de estado ocurrido en 10 días. Todo comenzó con una rebelión para liberar a los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, firmando último pacto de la Ciudadela con Victoriano Huerta para apresar a Madero y obtener la presidencia. El Congreso aceptó las renuncias de Madero y del vicepresidente, quienes fueron asesinados en su traslado a la cárcel. Pablo Lascurain, secretario de Gobernación, él obtuvo la presidencia y renunció al cargo para dejarle el poder a Victoriano Huerta. Etapa 4, Revolución Constitucionalista. Victoriano buscó estabilizar el país, aunque un obstáculo era el Congreso, por lo que decidió disolverlo. Su gran fracaso no fue obtener el apoyo de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, quien le pidió la realización de elecciones libres sin su participación. Fue a Coahuila donde comienza a formarse su oposición con el mando del gobernador Venustiano Carranza, quien su Congreso le otorgó poderes para que organizara una fuerza militar y recuperara la democracia. A este ejército se le conoció como el Ejército Constitucionalista, que dio inicio a una lucha revolucionaria del mismo nombre. El país volvió a desestabilizarse. En Veracruz, las tropas de Estados Unidos ocuparon el estado en 1914, mientras el ejército de Villa dominaba el norte y el centro. El de Álvaro Obregón el oeste y el de Pablo González el este. Huerta terminó por renunciar el 15 de julio de 1914, mientras que el ejército constitucionalista ocupó la capital del país y convocó a la Convención de Aguascalientes. Etapa 5. Conflictos y la formación del Congreso Constituyente.
Con la participación de Carranza y los gobernadores comenzó la Convención de Aguascalientes el 1 de octubre de 1914, pero sin las participaciones de villistas y zapatistas, quienes terminaron por tomar la capital al formar un pacto. La guerra comienza de nueva cuenta en México, siendo hasta 1916 cuando Carranza logró recuperar la capital y, pues después, el control del país. Decidió convocar un Congreso Constituyente, el cual terminó la formación de la Constitución Política de 1917, documento que aún hoy en día en la actualidad sigue vigente. Etapa 6. La caída de los líderes y el fin del conflicto armado. Para muchos, pues el final de la Revolución Mexicana se dio con la proclamación de la Constitución. Algunos académicos sitúan el término en 1920 y otros 20 años después, pero debido al tiempo que tomó que las grandes reformas se lograran aplicar. En México persistían 8 ejércitos rebeldes con los principales líderes cayendo. Primero fue Emiliano Zapata, asesinado por una trampa desde el gobierno de Venustiano Carranza, quien terminó por ser derribado el 21 de mayo de 1920 tras ser emboscado en Puebla. Con Álvaro Obregón en el poder, el señor Francisco Villa también fue asesinado el 20 de julio de 1923. Las siguientes batallas fueron de orden constitucional e ideológico, como la de Plutarco Elías Calles en su gobierno contra la Iglesia Católica, entre otras cosas. Entre otras cosas, también se abolió el sistema de hacienda, se reconocieron formalmente los sindicatos y las organizaciones agrícolas, además de que comenzó el desarrollo de la industria petrolera y se pasó a un sistema económico mixto. Ok, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, yo soy Jonathan Mayen del grupo 432. Les voy a hablar sobre los documentos y eventos importantes en la Revolución Mexicana. El primer documento del que les voy a hablar es el Plan de San Luis. En 1908 Díaz tuvo una entrevista con un reportero estadounidense en la que les dijo que los mexicanos estaban listos para elegir a su presidente y así él no se reelegiría en 1910. Al saber eso, los mexicanos, con la esperanza de participar en las elecciones, crearon partidos como el Democrático, el Nacional Antireeleccionista de Francisco I. Madero y el Liberal Mexicano. Pero Díaz no cumplió su promesa y se volvió a postular para presidente, a lo que encarceló a Madero y así pudo ganar y volver a ser presidente. Francisco I. Madero huyó a San Antonio, Texas. Ahí redactó un documento que se conocería como el Plan de San Luis. Es así, se conoce así por ese nombre porque él lo escribió como si estuviera en San Luis Potosí. En ese documento les decía a los mexicanos que se levantaran en armas y desconocía la reelección de Porfirio Díaz. Y así Madero podría asumir la presidencia provisional. Madero les prometía a los campesinos, más que nada, que eran los más afectados, regresarles sus terrenos que les fueron arrebatados por abuso de la ley de terrenos baldíos mientras era presidente Porfirio Díaz. Aunque como bien sabemos, no se inició el verdadero movimiento el 20 de noviembre, pero tras las cosas que prometía Madero hubo levantamientos armados a lo largo de 1910. Por ejemplo, en el norte comandados por Pascual Orozco y Pancho Villa, y en Morelos por Emiliano Zapata, cuyos triunfos militares finalmente culminaron con la renuncia de Porfirio Díaz, así haciendo que él renunciara al cargo de presidente y
él se fue a Francia. El segundo documento que les voy a hablar es sobre el Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue escrito el 28 de noviembre de 1911. Fue un reclamo por parte de los campesinos a Francisco I. Madero, que es su actual presidente. Pues como bien les había dicho, él les había prometido regresarle sus terrenos que fueron arrebatados durante el gobierno de Porfirio Díaz. Al no cumplir esto, los campesinos escribieron ese plan, o bueno, las quejas, y fue firmado y llevado a cabo por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata en ese entonces era jefe de los movimientos revolucionarios campesinos. Estos lo acusaban de traición a las causas campesinas. Este movimiento trajo consigo varias luchas y yo siento que lo mejor de esto fue que modificó para siempre las leyes mexicanas a favor de los campesinos. Todo esto acabó con la muerte de Emiliano Zapata, pues fue traicionado y asesinado por Venustiano Carranza. Si bien, como tal no se restablecieron las tierras como planeaba Zapata, pero significó un antes y un después en la lucha por los derechos. Del tercer documento que les voy a hablar es sobre el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue promulgado el 26 de marzo de 1913. Desconocía la supuesta legitimidad del gobierno de Victoriano Huerta. Pues como bien sabemos, fue presidente mediante una traición, pues asesinó al presidente electo Francisco I. Madero y asesinó también al vicepresidente José María Pino Suárez. Este documento fue redactado en la hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila, por Venustiano Carranza, pues él lo acusaba de traición en contra de Madero. Desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que no aceptaran el plan. También Carranza establecía que al entrar en la capital del país, él o quien lo hubiese sustituido en el mando se encargaría del poder ejecutivo para convocar las elecciones cuando cuando el país ya estuviera en orden. Todo este plan, el plan dio pauta para que en los meses y años siguientes grupos importantes se sumaban a la lucha por el restablecimiento del orden. Y como podemos ver en la imagen de ahí, ese es el Manifiesto a la Nación, que es el plan, como el Plan de Guadalupe, que fue escrito por Venustiano Carranza. Del otro documento del que les voy a hablar es sobre los tratados de Teoloyucan. Después del Plan de Guadalupe, que fue en 1913, su causa fue derrotar a Victoriano Huerta. Ahí fue donde se formó el ejército constitucionalista. Fue agarrando poder y fue avanzando hacia la Ciudad de México. En su camino iba derrotando a las fuerzas huertistas. Los que movían ahí, o los jefes de ahí, era Villa, que era jefe de la División del Norte. Tomó ciudades como Juárez, Torreón y Zacatecas. Obregón fue jefe de la División del Noroeste y tomó Culiacán y Guadalajara. Viendo perdida la batalla, Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914 y dejó como presidente interino a Francisco Carvajal. Aún así, las luchas no terminaron, pues el ejército constitucionalista esperaba que las tropas federales se rindieran. Ahí fue donde Obregón ocupó Querétaro, y para principios de agosto llegó hasta Teoloyucan, Estado de México, que se encuentra a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Ante la situación, Carvajal renunció y el 13 de agosto de 1914 se firmaron los históricos tratados de Teoloyucan. Los tratados de Teoloyucan era la rendición absoluta y pacífica del restante gobierno huertista, y les daba el triunfo al ejército constitucionalista. También en el tratado decía que Carranza se convertía en el presidente provisional de la República. Así que el 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México y se pensó que el hecho de la revolución había concluido. Pero pues si bien no fue así,
Aún así tomó nuevos caminos. El constitucionalismo alcanzó su culminación en 1917, con la promulgación de la nueva constitución. Y en la imagen que podemos ver abajo es es la foto de la firma de los tratados de Teoloyuca. Del último y el más importante documento del que les voy a hablar es sobre la Constitución de 1917. Pues después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, convocó un congreso, pues la intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857. Él trataba de ayudar como a los más vulnerables, que eran los campesinos, y el Congreso Constituyente se formó con gente que provenía de distintos sectores sociales en 1916. Todas las reuniones, hubo varias reuniones que se llevaron a cabo en el Gran Teatro Iturbide, lo que hoy conocemos como el Teatro de la República, que está ubicado en Querétaro. Los participantes se dividieron en dos, que eran radicales y renovadores. Los primeros, que eran los radicales, no coincidían del todo con las ideas de Carranza, mientras los renovadores sí. Pero a pesar de las diferencias, lograron como llegar a un acuerdo por la defensa de los derechos de los trabajadores y del territorio nacional. Como consecuencia se logró una constitución innovadora en todo el mundo, pues fue la primera en establecer garantías sociales, como se muestra en los artículos 27 y 123. Alguno de los aportes de la Constitución fue limitar el periodo presidencial, que primero empezó con 4 años, después se cambió a 6, también hubo lo de la no reelección, las jornadas laborales con límite de 8 horas y el derecho a la libertad de expresión. La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero y marcó el fin del conflicto armado conocido como Revolución Mexicana. Entró en vigor meses después, el 1 de mayo. Desde entonces este documento ha sufrido numerosas modificaciones. Sin embargo, la esencia de su carácter revolucionario es una herencia que permanecerá viva. Y como bien podemos ver, abajo está el artículo 123, que es de: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al afecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Pues bien, la Constitución de 1917 trataba de ayudar a los campesinos, de dar trabajos dignos. Pues como bien sabemos, en los años de Porfirio Díaz, como que él ayudaba más a las personas de alto poder, y pues aquí como podemos ver, ya esa constitución fue pensada para todo aquel que lo necesitara o los más afectados. Bueno, les voy a hablar sobre los eventos más importantes de la Revolución Mexicana. Como bien sabemos, la Revolución Mexicana dura 7 años, empieza en 1910 y termina en 1917. El primer evento importante no está dentro de la Revolución Mexicana, pero para mí es importante, pues yo lo considero como la principal causa de la Revolución Mexicana. Y es porque es donde da la entrevista al periodista estadounidense, y es donde declara que los mexicanos estaban listos para elegir a su presidente y que él no se volvería a postular para presidente. Después de ahí, en 1910, tras sus declaraciones de Díaz, los participantes los mexicanos pudieron consolidar partidos de oposición como el Democrático, el Nacional Antirreeleccionista y el Liberal Mexicano. Tras Díaz no cumplir su palabra, él se vuelve a postular para la presidencia. Encarcela a Francisco I. Madero y gana nuevamente las elecciones. Ahí es donde, para mí es una de las cosas claves, igual y como lo más importante, pues es donde Francisco I. Madero huye a San Antonio, Texas, y es donde redacta su documento que se conoce como el Plan de San Luis. Era en el que pedía a los mexicanos que se levantaran en armas contra el gobierno de Díaz
y tras unas largas batallas hacen que Porfirio Díaz renuncie a su cargo de presidente y él huye a Francia. En 1911, Francisco Madero, tras derrotar con ayuda de más mexicanos, logra derrotar a Porfirio Díaz y él toma el puesto como presidente. Francisco Madero, en el plan de San Luis, les había dicho a los mexicanos que les regresaría los terrenos a los campesinos que les habían arrebatado por Porfirio Díaz por la ley de terrenos baldíos. Pero tras no cumplir su palabra, Emiliano Zapata exige la devolución de las tierras. Madero se niega y Zapata es donde hace la ley del Plan de Ayala, el 25 de noviembre de 1911. En 1913, el 9 de febrero, el general Mondragón se levanta en armas con un grupo de militares opositores. Que eso fue en la Ciudad de México. Logra liberar a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Eran simpatizantes porfiristas y ellos estaban presos por rebelarse contra Madero. El general Lauro Villar, encargado de la defensa del Palacio Nacional, logra evitar eso y asesina a Reyes. Tras esa batalla fue herido y Madero nombra en su lugar al general Victoriano Huerta. Él era simpatizante porfirista y igual es una de las cosas importantes, pues sin saber eso, él estaba planeando un golpe de estado junto con los opositores. En 1913, Huerta firma un documento con Félix Díaz, conocido como el Pacto de la Embajada, en la cual las fuerzas opositoras acordaban unirse contra el presidente Madero para desconocerlo y destituirlo. O sea, estaba traicionando a Madero, poniendo en su lugar al general Huerta. Todo esto termina con el arresto y después de arrestarlo, hacen que Madero firme su renuncia y no sé si es un día o 3 días después asesinan a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Pues ya después de eso, como Huerta se vuelve presidente, el 26 de marzo de 1913 se creó el Plan de Guadalupe. Ese plan fue redactado en el estado de Coahuila por Venustiano Carranza. Y él es el quien desconocía al gobierno de Victoriano Huerta, pues lo acusaba de traición contra Madero. Igual fue una pieza clave para mí porque fue igual el levantamiento de armas de los grupos importantes. Después del Plan de Guadalupe, como empezó a agarrar mucho poder, en 29 de septiembre de 1913, ese mismo año, Francisco Villa, también conocido como Pancho Villa, y la División del Norte se unieron al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Pues los dos se apoyaban y trataban de, aunque tenían diferencias, trataban de hacer que Victoriano Huerta se quitara de la presidencia. Pasamos a 1914 y en julio, no tengo la fecha exacta, el ejército constitucionalista vence a Huerta y es ahí en diciembre de 1914 cuando se toma la famosa fotografía en la que Pancho Villa aparece sentado en la silla presidencial junto con Emiliano Zapata. En esa foto se pueden ver a los dos sentados, pero el que la ocupa es Francisco Villa. Pues dicen que Emiliano Zapata, hay rumores de que dicen que Emiliano Zapata no se quiso sentar porque temía que se convirtiera en una persona mala. Después de unas largas batallas, el 13 de agosto se firmaron los tratados de Toloyucan. Esos tratados fueron en el municipio de Toloyucan, en el Estado de México. Fueron firmados por los generales Álvaro Obregón y por el federal Gustavo. En ese documento se declara la disolución del ejército federal
Es como el hecho que marcó el triunfo de la Revolución Constitucionalista. Pasamos a 1914, pero el 10 de octubre tuvo lugar en la Convención de Aguascalientes, en la cual se convocó a representantes del constitucionalismo y del villismo. El 27 del mismo mes se incorpora a los zapatistas con el fin de ponerse de acuerdo. El 27 del mismo mes se incorpora a los zapatistas con el fin de ponerse de acuerdo y eligen como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. Esa conferencia fracasó, así que el 6 de diciembre, con el objetivo de defender al presidente provisional, las tropas del Ejército Liberal del Sur y las del División del Norte desfilaron por la Ciudad de México. En 1915, el 13 de abril, después de que las tropas de Álvaro Obregón consiguieran la victoria sobre las fuerzas de Francisco Villa en Celaya, se asumió el triunfo de Obregón durante la Revolución Mexicana. El 5 de febrero de 1917 fue la Constitución de 1917, es donde se crea, que como bien les había dicho es cuando termina toda la Revolución Mexicana, y es de donde se habla sobre los derechos, que les da prioridad a los campesinos, los trata de ayudar, y así termina la revolución. Las metas y los logros. Las metas, pues, obviamente era quitar a Díaz del poder y de la presidencia, que pues claramente fue uno de los grandes logros, y cambiar toda su dictadura y poder tener un país más libre. Y como aquí lo dice, el cambio las principales fueron el cambio de las estructuras políticas sociales, dando al fin a la época de Porfiriato, que es lo que le decía. La creación de la nueva institución, que fue la de 1917, la instalación de un régimen democrático, las reformas agrarias. Otro de los grandes logros de la Revolución Mexicana fue la repartición de tierras entre el pueblo, bajo el lema de la tierra es de quien la trabaja, que hicieron popular los revolucionarios Francisco Villa y Zapata, los dos principales protagonistas y líderes de la revolución. Bueno, yo también considero que hay muchas cosas en las cuales se hicieron, o sea, hay como... Bueno, para finalizar, actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Muchas personas creen que fue en 1907 con la proclamación de la Constitución Mexicana, otros en 1929 con la presidencia de Adolfo, o como yo creo que fue en 1924 con la de Plutarco, entrando en la presidencia Plutarco Elías Calles, que fue hasta 1929. Incluso hay otras personas que aseguran que fue hasta el 40. Pero yo creo que nos llevamos a esta reflexión más bien de que en tan pocos años, cómo es que estas personas, buenas o malas, con acciones buenas o malas, hicieron y pusieron un grano de arena para que realmente tengamos estos derechos y seamos libres en este mundo. Bueno, esto es para finalizar. Gracias.